Hola chicos, buen día. Bueno, esta es la clase correspondiente al día de hoy, ¿sí? Tanto la clase de hoy como la clase del viernes que viene, que es reacciones redox, van a ser clases grabadas, ¿sí? Seguramente en el transcurso del día de hoy, más próximamente lo que es tarde-noche, les voy a estar subiendo la guía de ejercicios correspondiente a esta unidad de estado ácido base y lo mismo voy a hacer el viernes que viene luego de grabarles la clase de reacciones redox, ¿sí? Con estos últimos dos temas de estado ácido base y de redox, cerraríamos la materia, ¿sí? Daríamos por finalizada la materia. Todos los temas, absolutamente todos los temas que vimos desde el inicio hasta el fin de la cursada son los que entran en el examen final. Todo va a ser evaluado, así que no dejen de estudiar ninguna clase porque todo lo que vimos en las clases va a entrar en el examen, ¿sí? Ningún tema va a quedar por fuera. Así que aprovechen, tienen tiempo, tienen material, me pueden consultar cualquier cosita. Em, el tema que vamos a ver hoy es una continuación de la clase pasada, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos iniciado, habíamos visto la teoría de reacciones de estado ácido-base? La idea de hoy es ver un poquito de análisis clínicos, ¿sí? De casos clínicos, o sea, cuáles son los casos clínicos que por ahí nos podemos encontrar más comúnmente, por ejemplo, en una guardia, ¿sí? Como para empezar a poner un poquito en práctica y entender qué es esto del estado ácido base y cómo nosotros como técnicos, ¿sí? Qué interpretación tenemos que hacer antes de validar un resultado, ¿sí? Y de dar aviso a el médico que está tratando a ese paciente, ¿sí? Por eso es tan importante este tema, ¿sí? Bueno, vamos a empezar. Bueno, entonces, como vimos la clase pasada, vamos a primero hacer un repaso, ¿sí? De estos temas teóricos, ¿sí? Em, la realidad es que para que nuestro cuerpo funcione correctamente, ¿sí? Es decir, que se sintetizan proteínas, ¿sí? El funcionamiento enzimático funcione correctamente, haya una correcta síntesis de hemoglobina, ¿sí? Todo depende de que se mantenga una regulación estricta de la concentración de iones de hidrógeno, ¿sí? Ustedes se acordarán de lo que vimos la clase pasada, ¿sí? Que el concepto de pH justamente está muy relacionado a la concentración de hidrógenos, a la concentración de hidrogeniones que nosotros tenemos en nuestro cuerpo y se determina de esa manera ya que todos los procesos metabólicos que tienen lugar en nuestro organismo tienen la tendencia, sí, a liberar protones, ¿sí? A liberar protones hidrógenos, que de alguna manera tienden a acidificar nuestro medio interno, ¿sí? Entonces, a raíz de esta explicación es que justamente podemos decir que se añaden más ácidos que bases a los líquidos orgánicos, ¿sí? Y era como les explicaba recién, que esto se debe al catabolismo proteico, ¿sí? Que justamente produce ácidos que entran en la sangre, ¿sí? Em, Cuando ésta circula por los capilares de los tejidos, ¿sí? Entonces, para poder de alguna manera mantener el equilibrio ácido-base, el cuerpo va a tener entre 3 y 4 mecanismos para poder regular el pH, ¿sí? De los líquidos y evitar que entremos en un estado acidótico o en un estado de alcalemia. Entonces, ¿cuáles van a ser los principales mecanismos que nosotros vamos a estudiar? Bueno, primero vamos a tener el mecanismo a nivel metabólico, ¿sí? Que justamente, ¿sí? Son sustancias que de formas reversibles, ¿sí? Consumen o liberan hidrógenos, ¿sí? Esto tiene que ver más con el metabolismo, ahora lo vamos a ver, ¿sí? Después vamos a tener un mecanismo a nivel respiratorio de control,
del pH, ¿sí? Que modifica de manera paralela, ¿sí? La producción de dióxido de carbono y de hidrogeniones, ¿sí? Aumentando o reduciendo la frecuencia respiratoria, ¿sí? Y después vamos a tener un tercer mecanismo, que es el mecanismo urinario de control de pH, ¿sí? Que está más relacionado con los riñones, ¿sí? Y es un mecanismo que se encarga de justamente añadir iones hidrógenos a la orina, ¿sí? Para conservar justamente el bicarbonato de sodio de reabsorbiéndolo, ¿sí? Entonces, el mecanismo urinario al igual que lo que tiene que ver con el metabolismo, digamos, perdón, con el mecanismo metabólico, está estrechamente relacionado con el mecanismo renal, ¿sí? Que nosotros tenemos para regular nuestro estado ácido-base. Bueno, entonces, primero vamos a relacionar el concepto de pH con la clínica, ¿sí? Entonces, nosotros habíamos visto, ¿sí? Que el pH me da una idea del grado de acidez, de neutralidad o de alcalinidad que pueda tener un medio. En este caso, vamos a estar hablando de medios biológicos porque vamos a llevar todo lo que vimos de la teoría del viernes pasado, lo vamos a llevar a nuestra práctica clínica, ¿sí? Como técnicos, ¿sí? Y nosotros principalmente, ¿sí? En el área asistencial vamos a trabajar con medios biológicos, que son los pacientes, ¿sí? Ahora, como obviamente la química y la biología y la fisiología están relacionadas con la matemática, ¿sí? No podemos separar, ¿sí? El concepto de pH, esta medida de acidez, de neutralidad y de alcalinidad, de su significado matemático, ¿sí? Entonces, acuérdense que cuando nosotros hablamos de pH, estamos hablando, ¿sí? De lo que sería el menos logaritmo de la concentración de hidrogeniones, ¿sí? Por eso vamos a decir que existe una relación inversa entre el valor de pH y la concentración de hidrogeniones, ¿sí? Esto va a significar que al aumentar la concentración de hidrogeniones, el pH desciende y viceversa, ¿sí? O sea, ¿esto qué significa? Que en la medida que yo tengo más hidrógenos, ¿sí? Circulando en mi torrente sanguíneo, eso significa que el pH de mi sangre se va a volver más ácido, ¿sí? Por eso acá estamos hablando de que el pH desciende, ¿sí? Es decir, se vuelve más ácido. O sea, a mayor concentración de hidrogeniones, menor pH, ¿sí? Es decir, como les puse acá, se trata de una relación de tipo logarítmica, ¿sí? Que es un poco lo que vimos la clase pasada, ¿sí? Fíjense que acá tenemos la fórmula, ¿sí? El pH es el menos logaritmo de la concentración de hidrogeniones, que también se puede expresar de esta manera, ¿sí? Si nosotros despejamos el logaritmo digamos, lo pasamos para el otro lado, ¿sí? Me queda esta forma de expresar el pH. Fíjense que de ambas formas yo puedo calcular la concentración de hidrogeniones, si quisiera, ¿sí? O del pH, básicamente, ¿sí? Tanto una como otra es válida. Bueno, acá les pongo las fórmulas equivalentes para calcular el pH, se los puse en un cuadrito como para que quede como un poquito más claro y a ustedes les sirva. Después cuando tengan que resolver los ejercicios lo puedan buscar en la presentación y lo tengan más a mano. Bueno, entonces, acá volvemos un poquito a lo que veíamos el viernes pasado, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las relaciones entre el pH, el pOH, la concentración de hidrogeniones y la concentración de oxidrilos, ¿sí? Entonces, el pH se va a calcular a partir de la concentración de iones hidrógenos que nosotros tengamos, ¿sí? Fíjense que acá también tenemos una forma equivalente de poder calcularla, ¿sí? Entonces, como les decía recién, esta fórmula o esta fórmula, ¿sí? Son igualmente válidas, ¿sí? Para poder calcular el pH o la concentración de hidrogeniones, ¿sí? El pOH, ¿sí? También lo vamos a poder calcular, ¿sí? El pOH es el análogo al pH, pero con iones oxidrilo, ¿sí? Si nosotros queremos calcular la concentración de iones oxidrilo, vamos a usar justamente o esta fórmula que tenemos acá o esta fórmula que tenemos acá,
¿sí? Y después, algo muy importante, vamos a tener la relación pH-pOH, ¿sí? Es decir, la relación que hay, ¿sí? Entre los protones hidrógenos y los grupos oxidrilos, ¿sí? Esta relación, ¿sí? Que la vimos la clase pasada, ¿sí? Que nos permite calcular el pH o el pOH a partir de conocer la relación, que el pH más el pOH es igual a 14, se estableció, ¿sí? A partir de esta constante que vimos la semana pasada, que es la constante de K-Water, ¿sí? Que es una constante específica a una temperatura determinada, que son a 25 grados centígrados, ¿sí? Y tiene que ver con el producto iónico del agua, ¿sí? Esto lo vimos la clase pasada. El producto iónico del agua justamente es este que está acá, ¿sí? Es decir, es una relación que se establece entre los iones cuando el agua se disocia, ¿sí? Fíjense que H más OH me da H2O, ¿sí? Entonces, el producto iónico del agua también está íntimamente relacionado con el tema de lo que tiene que ver con el pH, ¿sí? Así que fíjense cómo estas cuatro variables, ¿sí? Son muy dependientes entre sí. Bueno, entonces, todo esto que vimos ahora, todo este repaso teórico, ¿sí? Vamos a aplicarlo en los medios biológicos, ¿sí? Entonces, acá hay algo sumamente importante que hay que tener en cuenta, es que el pH de la sangre arterial y del fluido del intersticio de nuestro organismo aproximadamente ronda entre 7,35 a 7,45, ¿sí? Yo acá les dejo el pH de los distintos fluidos y órganos. Por ejemplo, el de la orina es un pH ácido aproximadamente de 5. La saliva también es casi neutro, ¿sí? El estómago es muy ácido, ¿sí? Y el intestino delgado es ligeramente básico, ¿sí? Es un pH de 8, ¿sí? Fíjense que cada fluido que está presente en los distintos órganos presenta un pH diferente. ¿Por qué? Porque cada órgano cumple una función diferente, ¿sí? Entonces, ese pH va de alguna manera de la mano, ¿sí? Con la función que está cumpliendo cada fluido dentro de cada órgano. Bueno, entonces, cosas importantes que tenemos que entender de cómo el pH, de alguna manera, eh, por qué es tan importante dentro de nuestro organismo, ¿sí? Entonces, cuestiones importantes, generalidades a tener en cuenta antes de seguir avanzando, ¿sí? El pH sanguíneo, ¿sí? Se regula con precisión mediante los sistemas buffers, ¿sí? ¿Se acuerdan que la semana pasada habíamos visto qué eran los sistemas buffers, ¿sí? Y así como nosotros en el laboratorio podemos armar sistemas buffers, ¿sí? Para hacer que un equipo, un autoanalizador funcione bien, ¿sí? O porque tenemos que hacer una reacción química que necesitamos que esté mediada por una reacción buffer. Los sistemas buffer también son naturales en nuestro cuerpo, ¿sí? Y vienen dados por la respiración y por justamente la función renal, ¿sí? Por otro lado, la orina, que se relaciona con nuestro buffer renal, ¿sí? Puede variar mucho su pH, ¿sí? O sea, hay muchos factores que hacen que el pH de la orina se pueda volver más ácida o más alcalina, ¿sí? Y tiene que ver según la dieta, según el estado ácido-base del paciente o medicamentos, por ejemplo, que la persona esté tomando, ¿sí? Puede hacer que se cambie el pH de la orina, ¿sí? Incluso el color de la orina, ¿sí? Por ejemplo, en relación a lo que hablábamos recién, ¿sí? El estómago tiene un pH sumamente ácido de 3, ¿sí? Porque necesita de alguna manera activar enzimas como son la pepsina, ¿sí? Y otras enzimas que tenemos dentro del estómago para así poder digerir las proteínas, ¿sí? Si no fuera así, el estómago no podría llevar a cabo esta función, ¿sí? Y por otro lado, por ejemplo, en el intestino, ¿sí? El pH que es más alcalino, habíamos dicho que en el intestino había un pH de 8, ¿sí? Este pH es más alcalino porque de esta manera logra favorecer la acción de las enzimas pancreáticas, ¿sí? Entonces, fíjense cómo
Cada órgano y cada fluido que está dentro de ese órgano tiene un pH determinado porque cada uno está cumpliendo una función determinada. Bueno, entonces, el pH va a venir a ser un parámetro sobre el estado, ¿sí? Del plasma y del intersticio de nuestro organismo, ¿sí? Pero no exactamente o precisamente del espacio intracelular, ¿sí? Por eso hablamos de acidemia o de alcalemia, ¿sí? Acá les dejo la ecuación general de los procesos metabólicos ácido-base, ¿sí? Fíjense que son procesos de tipo reversibles, ¿sí? Tanto los procesos respiratorios como los procesos metabólicos, ¿sí? Y todos están mediados por una enzima que es la anidrasa carbónica, ¿sí? La anidrasa carbónica justamente, ¿sí? Es la encargada, ¿sí? De mediar, ¿sí? Estos procesos, ¿sí? Que van de un lado hacia el otro, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos reactivos, ¿sí? Que van a derivar en productos y esos productos van a poder volver a convertirse en reactivos y así sucesivamente, ¿sí? Acá tenemos lo que sería la parte más respiratoria y acá tendríamos la parte más metabólica que ahora vamos a ver bien de qué se trata, ¿sí? Pero acuérdense, ¿sí? Que esta enzima, que es la anhidrasa carbónica, es la que va a mediar justamente todos estos procesos que vamos a ver ahora. Bueno, entonces, retomando también un poquito el tema de la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿sí? Esta ecuación que nos permite aplicarla exclusivamente en soluciones buffers, ¿sí? Es decir, cuando nosotros tengamos que resolver problemas de soluciones buffers, ¿sí? Vamos a tener que aplicar esta ecuación, ¿sí? Fíjense que esta ecuación a nosotros nos permite relacionar varios parámetros, ¿sí? Uno de ellos es el pH, otro era el pKa, ¿sí? Para los que no se acuerdan, el Ka tenía que ver con la constante de disociación de los ácidos, ¿sí? ¿Se acuerdan que había digamos, dos formas de poder catalogar o de clasificar a los ácidos, ¿sí? Según el grado de disociación, podríamos tener ácidos que son considerados fuertes, que son aquellos que se van a disociar completamente, ¿sí? Y ácidos considerados débiles, que son, digamos, ácidos que de alguna manera se disocian de manera parcial, ¿sí? Y el Ka, justamente, ¿sí? Va a venir a determinar, según el valor que tenga, ¿sí? Nos va a venir a decir a nosotros qué grado de disociación va a tener un ácido, ¿sí? El pK, justamente, al igual que lo que pasa con el pH o con el pOH, ¿sí? Es la inversa justamente del Ka, es decir, es como si yo acá, cuando coloco la P, es como si yo tuviera un menos logaritmo de la concentración, ¿sí? En el caso, no sé, del pH sería el menos logaritmo de la concentración de hidrogeniones, en este caso sería menos logaritmo de Ka, de la constante de disociación del ácido, ¿sí? Y a su vez, esta ecuación también me relacionaba la base conjugada, ¿sí? Con su ácido correspondiente, ¿sí? Entonces, aplicándolo a medios biológicos, ¿sí? Como para empezar a entender un poquito para qué me sirve esto a mí desde el punto de vista teórico, ¿sí? O sea, cómo yo lo aplico en la práctica del técnico, ¿sí? La ecuación de Henderson-Hasselbalch, más allá de que yo en la teoría puedo resolver problemas, ¿sí? De formulación y armado de soluciones buffers, en la práctica, ¿sí? Frente a un paciente, a mí me va a dar un gran valor predictivo de equilibrios protónicos, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? De equilibrio justamente del estado ácido-base. ¿De qué manera? Bueno, cuando el pH sea próximo a pKa, ¿sí? Yo ahí voy a tener mucha información valiosa, ¿sí? Para poder comprender qué es lo que le está pasando a mi paciente, ¿sí? Esto también se aplica a soluciones inorgánicas, ¿sí? Y ahora vamos a ver de qué manera, ¿sí? Fíjense, tanto para lo que son los procesos fisiológicos y biológicos como para los ejemplos químicos,
¿sí? Que el pH y el pKa sean iguales o relativamente similares, ¿sí? A mí lo que me está diciendo, ¿sí? Es que la solución buffer en ese punto alcanzó su máxima capacidad de amortiguación, ¿sí? Y que se alcanza el equilibrio ácido-base, básicamente, ¿sí? Es decir, es el punto en donde la solución buffer alcanza su mayor eficiencia, ¿sí? Y el ejemplo químico clásico, ¿sí? Es el ácido acético, ¿sí? Que tiene un pKa de 4,76, ¿sí? Si, por ejemplo, nosotros tuviéramos que preparar, ¿sí? Una solución buffer, ¿sí? Con este ácido acético y su base conjugada, ¿sí? Bueno, lo que nosotros tendríamos que hacer es fijarnos, ¿sí? Que el pH, ¿sí? Sea lo más próximo a este pKa que nosotros tenemos, ¿sí? Por eso yo acá les puse que el buffer es más eficaz si el pH está cerca de 4,76, ¿sí? Si el pH se aleja, se reduce la capacidad buffer, es decir, se reduce la capacidad de amortiguación, ¿sí? Bueno, esto lo podemos aplicar en soluciones inorgánicas, en el trabajo diario, en el laboratorio, es igualmente aplicable en nuestro cuerpo humano, ¿sí? Entonces, los buffers naturales funcionan igual que un buffer inorgánico, ¿sí? El principio es el mismo, ¿sí? Entonces, la importancia de que el pH y el pKa estén próximos, ¿sí? Es que justamente es esto, es que en nuestro cuerpo se va a mantener el equilibrio ácido-base, ¿sí? Y se van a neutralizar los ácidos y las bases, ¿sí? Entonces, ¿cuáles van a ser los procesos biológicos afectados que dependen de esta relación? Bueno, como hablábamos recién, la actividad enzimática, el funcionamiento celular, el transporte de oxígeno, es decir, todos los procesos, todos los procesos que posibilitan nuestra vida, ¿sí? Vienen dados justamente o dependen, ¿sí? De la acción de estas soluciones amortiguadoras y de la regulación estricta del pH, ¿sí? Más abajo les dejo un ejemplo fisiológico clásico que es el buffer bicarbonato que ya habíamos hablado, ¿sí? Fíjense una cosa, ¿sí? En este caso, el pKa del ácido carbónico, ¿sí? Es de 6,1 y el pH sanguíneo es de 7,4. Bueno, hay una ligera diferencia, ¿sí? ¿Qué pasa cuando hay esta diferencia? ¿Sí? O sea, ¿por qué esta solución tampón sigue siendo útil aunque el pH sea ligeramente diferente, ¿sí? Al pKa, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos una regulación, ¿sí? Fíjense, una regulación grandísima, ¿sí? Es de 20-1 la proporción, ¿sí? Entonces, esta relación que tenemos acá mantiene el pH fisiológico dentro de un rango estrecho, ¿sí? Acuérdense que nuestro pH para funcionar bien tiene que rondar 7,35 a 7,45, ¿sí? Entonces, esa relación de 20-1, ¿sí? Fíjense, va a ser gracias a los pulmones, que van a regular el dióxido de carbono, y a los riñones, que van a regular el bicarbonato. ¿Sí? Entonces, esta proporción de ácido y de base, si bien el pH y el pKa no son exactamente iguales, pero es una relación muy grande, es decir, hay mayor cantidad de esto que de esto, ¿sí? Entonces, de esa manera, ¿sí? Se logra, ¿sí? Un mantenimiento del pH, digamos, adecuado, ¿sí? Por eso, por este motivo también se dice que el pH es una medida de tipo cualitativa, que me va también a describir cómo está haciendo el proceso más que cuantitativo, ¿sí? Bueno, acá les dejo entonces un resumen de lo que hablamos recién, ¿sí? Entonces, cuando el pH es relativamente similar al pKa, es en donde la solución buffer va a alcanzar su mejor capacidad de amortiguación, ¿sí? Y ocurre en algunos sistemas como el fosfato, que son sistemas altamente eficientes de regulación. Ahora lo vamos a ver, ¿sí? Después se puede dar el caso, como hablábamos recién, que el pH sea distinto al pKa, relativamente distinto, pero aún así compensado, ¿sí? Por la diferencia que hay en la proporción de las sustancias, ¿sí?
Bueno, el comentario acá o la aclaración se logra eficacia mediante una proporción de 20 a 1, ¿sí? Es decir, la cantidad, la diferencia en la cantidad de la concentración, en lo que es la proporción, la relación, hace que el pH se mantenga, digamos, estable, ¿sí? Bueno, la función vital de ambos mecanismos es mantener el pH estable, ¿sí? Evitando la acidosis o la alcalosis, ¿sí? Bueno, acá les dejo un cuadrito como para que vean la importancia que tiene una, aunque sea una mínima variación de pH, ¿sí? Yo creo que la semana pasada algo les había comentado, ¿sí? Pero fíjense en una escala pequeña de pH, en una escala todavía de acidez, ¿sí? pH 1, 2, 3 y 4. Estamos hablando de un pH sumamente ácido, ¿sí? Entonces, fíjense cómo varía la concentración, ¿sí? De hidrogeniones, ¿sí? Con tan solo variando un punto de pH, ¿sí? Fíjense que cuando el pH tiene un valor de 1, eso significa que la concentración de hidrogeniones es de 0,1, ¿sí? Cuando el pH tiene un valor de 2, la concentración de hidrogeniones se va a hacer más chiquitita, ¿sí? Va de 0,01, ¿sí? Es decir, acá sería como 1 en 10, acá sería 1 en 100, ¿sí? En 3 tendríamos 1 en 1000, ¿sí? Una concentración de 1 en 1000. Y en 4 teníamos una concentración de 1 en 10.000, ¿sí? Entonces, fíjense que en tan solo 4 puntos de pH, la concentración de hidrogeniones disminuyó casi 10.000 veces, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante, em, digamos, tenemos que prestar atención, ¿sí? O prestar especial atención en cuando el pH nos varía, aunque sea lo mínimo, un decimal, ¿sí? Porque fíjense que acá estamos hablando de una diferencia de un punto de- de pH, que por ahí en escala numérica no sería tanto, ¿sí? Pero fíjense lo que representa ese punto de pH que varía, ¿sí? Y entre hablar de 0,1, una concentración de hidrogeniones de 0,1, de 0,01 es un montón, ¿sí? Entonces, por eso hay que ser tan estrictos a la hora de, si nosotros recibimos una muestra para estado ácido-base, ¿sí? Eh, Tenemos que prestar atención justamente a esas pequeñas variaciones, aunque parezcan insignificantes, ¿sí? Porque en realidad no, nunca lo son, ¿sí? Bueno, y empezamos con lo lindo de esta clase, ¿sí? Esto tiene que ver con los trastornos base que nosotros podemos tener, ¿sí? Entonces, vamos a tener acidosis metabólica, alcalosis metabólica, acidosis respiratoria y y alcalosis respiratoria, ¿sí? Esto los vamos a ir viendo caso por caso. La acidosis metabólica, vamos a tener un pH disminuido, es decir, un pH menor a 7,35, ¿sí? La alteración primaria justamente es la disminución, ¿sí? De bicarbonato, ¿sí? Y la compensación va a ser netamente respiratoria, ¿sí? Acá lo que está pasando es que tenemos una acidosis metabólica, estamos teniendo una alteración a nivel renal, es decir, está el bicarbonato disminuido, estamos teniendo una pérdida de bicarbonato, por alguna razón el riñón no está pudiendo retener, ¿sí? El bicarbonato, por ende, va a ser el pulmón, ¿sí? El que sale a colaborar para poder lograr esta compensación, ¿sí? Generalmente, cuando nosotros estamos hablando de trastornos metabólicos, ¿sí? Va a ser el riñón el que esté afectado y el pulmón es el que venga como a colaborar y ayudar, ¿sí? Al revés va a ser cuando estemos hablando de algo respiratorio, ¿sí? Va a ser el pulmón el que esté en problemas y el riñón va a ser el que va a ayudar, ¿sí? Después pueden darse casos de que hayan trastornos ácido-base mixtos en donde tengamos
El riñón y el pulmón comprometidos, eso no lo vamos a ver ahora, sí, porque si no nos quedaría una clase muy extensa, sí, pero bueno, en principio lo que me interesa es que ustedes se lleven de esta clase es cómo va a variar el pH dependiendo del trastorno base que tengamos, ¿sí? ¿Cuál va a ser la alteración primaria y cuál va a ser la compensación, ¿sí? En la alcalosis metabólica, el pH está aumentado a expensas de que va a haber un aumento de la concentración de bicarbonato, ¿sí? Bueno, ¿qué va a pasar acá? La compensación va a ser pulmonar, ¿sí? Acá lo que esto significa es que va a subir, ¿sí? Lo que tiene que ver con la presión del dióxido de carbono, es decir, la concentración de dióxido de carbono, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá lo que se quiere lograr es justamente aumentar la cantidad de ácido para neutralizar esta base que está alta, ¿sí? Y eso lo va a hacer el pulmón, ¿sí? Ahora, en el caso de la acidosis respiratoria, el pH va a estar bajo, ¿sí? Ahora vamos a ver casos específicos de cada uno de estos trastornos para que ustedes lo puedan entender mejor, ¿sí? En el caso de la acidosis respiratoria, vamos a tener un pH disminuido. La alteración primaria va a ser un aumento de la concentración del dióxido de carbono, ¿sí? Y la compensación va a ser renal, ¿sí? Es decir, el riñón lo que va a hacer es retener, ¿sí? Bicarbonato, ¿sí? Para poder compensar esta cantidad de ácido, ¿sí? Que tenemos en nuestro cuerpo, ¿sí? Y la alcalosis respiratoria, ¿sí? Significa un aumento de pH, ¿sí? Lo que tenemos afectado es el pulmón, ¿sí? La alteración primaria viene del lado de que estamos perdiendo ácido acá, ¿sí? Bueno, entonces, por ende, la compensación, ¿sí? Va a ser también de tipo metabólica, ¿sí? Ahora vamos a ver bien de qué se trata esto. Bueno, entonces, ante una alteración del equilibrio ácido-base de cualquier magnitud, ¿sí? Se van a poner en marcha los mecanismos reguladores de manera simultánea, ¿sí? Pero en lo que se van a diferenciarse estos mecanismos es que la efectividad que logren son escalonados en el tiempo. Es decir, no todos, o sea, todos se ponen en marcha en el mismo momento, pero hay algunos que son más rápidos y otros que son más lentos, ¿sí? Por ejemplo, los primeros que van a salir como a apagar el fuego de la situación, es decir, a poder solucionarlo, ¿sí? Son los sistemas amortiguadores sanguíneos, ¿sí? En un tiempo de 30 segundos, a partir de que los sensores del cuerpo, ¿sí? De alguna manera eh, detectan que hay un desequilibrio, ¿sí? De estado ácido-base, enseguida se ponen en marcha estos sistemas amortiguadores sanguíneos, ¿sí? Es decir, el objetivo de esto es que ellos van a tratar de neutralizar los cambios rápidos que se producen de pH, ¿sí? Si estos sistemas amortiguadores sanguíneos no pueden ser suficientes porque el desequilibrio es bastante extenso, ¿sí? Vamos a tener como el segundo frente que va a intentar de alguna manera, ¿sí? Establecer o mejor dicho, restablecer el equilibrio, ¿sí? Este segundo mecanismo es el intercambio iónico célula-instarticio, ¿sí? Y lo que va a regular es el intercambio de protones y de potasio entre los compartimientos intra y extracelular, ¿sí? Y el tiempo de acción es aproximadamente un máximo de 3 horas. Fíjense que ya este es un poco más lento que este, ¿sí? Entonces, como en escala de quién, digamos, reacciona primero. Lo primero, ¿sí? Ante un desequilibrio estado ácido-base, van a ser los sistemas amortiguadores sanguíneos. En segundo lugar, ¿sí? El intercambio iónico célula-instarticio, el tiempo de acción aproximadamente son 3 horas, ¿sí? Luego pasamos al mecanismo pulmonar, ¿sí? Que los pulmones lo que van a hacer es eliminar o retener dióxido de carbono según sea necesario para regular el pH sanguíneo, ¿sí? Y tardan aproximadamente unas 6 horas, ¿sí? Y finalmente el mecanismo renal, que es el más lento de todos, pero el mecanismo que más a largo plazo sirve, ¿sí? Tarda 3 días en poder regular poder restablecer el equilibrio, ¿sí? Básicamente el mecanismo que utilizan los riñones es la excreción
de hidrogeniones y la reabsorción de bicarbonato para restaurar el equilibrio. ¿Sí? Entonces, fíjense que tiene sentido que los pulmones, para eliminar o retener dióxido de carbono, que es un gas, los riñones se van a encargar del bicarbonato, ¿sí? El intercambio iónico célula intersticio se va a encargar de justamente eh, de los iones, digamos, que se intercambian entre el compartimento intra y extracelular, ¿sí? Y los sistemas amortiguadores sanguíneos, como por ejemplo la hemoglobina, ¿sí? Son los que tratan de neutralizar de manera rápida e inmediata, ¿sí? Los cambios que se puedan producir en nuestro estado ácido-base. Bueno, entonces, los sistemas amortiguadores sanguíneos, que eran los que les mencionaba recién, que son como los más rápidos, ¿sí? Hay tres que son muy importantes. Uno es la hemoglobina, ¿sí? Que va a amortiguar principalmente los cambios que se producen dentro de los glóbulos rojos y también es la encargada de transportar dióxido de carbono. El grupo de los fosfatos, ¿sí? Los fosfatos actúan más dentro del medio intracelular. Te diría que el fosfato es el principal anión intracelular, ¿sí? Y también se va a encargar de regular el pH de la orina, ¿sí? Y finalmente después tenemos el bicarbonato ácido carbónico, ¿sí? Que es el buffer extracelular más importante. Esto lo tienen que saber, es muy importante, ¿sí? Entonces, el fosfato es el buffer intracelular por excelencia, ¿sí? El bicarbonato, ¿sí? El bicarbonato ácido carbónico es el buffer extracelular por excelencia, ¿sí? Es el que va a regular ácidos y bases a nivel de la sangre, ¿sí? Entonces, este es extracelular, el fosfato es intracelular. Bueno, después tenemos el intercambio iónico célula-instarticio, ¿sí? Que es el, en orden de, digamos, de activación, es el segundo, ¿sí? Que se activa, ¿sí? Bueno, como les explicaba recién, este buffer, ¿sí? Se basa justamente en el intercambio de iones, ¿sí? Hidrógeno y potasio, ¿sí? Y básicamente el objetivo es regular el pH extracelular, ¿sí? Desplazando el hidrógeno al interior de la célula. Es decir, es como una especie de bomba de intercambio de protones por potasio, ¿sí? Es decir, sale potasio, entra al interior de la célula el hidrógeno, ¿sí? El inicio de la acción, entonces, como les decía, ¿sí? Son 3 horas después del detectado el desequilibrio ácido-base, ¿sí? Pero acuérdense que ya teníamos, ¿sí? Em, digamos, a los buffers, digamos, sanguíneos ya actuando, ¿sí? Para darle tiempo justamente al intercambio iónico célula-intersticio que pueda ponerse en marcha, ¿sí? La ubicación, bueno, entre el medio intracelular y el líquido intersticial, que sería el exterior de la célula, ¿sí? Y la importancia clínica es que ayuda a compensar la acidosis o alcalosis, pero hay que tener cuidado porque puede justamente alterar la calemia, es decir, los niveles de potasio en sangre, porque justamente, ¿sí? ¿Qué está pasando? Estamos sacando potasio hacia afuera del glóbulo rojo y estamos entrando hidrógeno, ¿sí? Entonces puede haber algún tipo de variación en los niveles de potasio del paciente. Bueno, y acá tenemos, ¿sí? La comparación de mecanismos de compensación pulmonar versus renal, ¿sí? Acuérdense que el renal es el último que se pone en marcha, es el más tardío, ¿sí? Y a comparación, ¿sí? En la velocidad de acción, el pulmonar, que es a nivel respiratorio es más rápido que el renal, ¿sí? El pulmonar demora de minutos a horas en ponerse en marcha, mientras que el renal es lento, va de horas, puede tardar de horas a días, ¿sí? El mecanismo principal es que va a modular, va a regular la concentración de dióxido de carbono, que es un ácido volátil, ¿sí? Mientras que el mecanismo renal va a estar más, digamos, orientado a regular la excreción de iones hidrógeno y a la reabsorción de bicarbonato, ¿sí?
Actúa frente, bueno, a trastornos metabólicos, alcalosis, acidosis metabólica. Esto es lo que yo les decía, que cuando tenemos trastornos metabólicos es porque el riñón está fallando en su capacidad de ser un buffer, ¿sí? Entonces el pulmón sale a su rescate, ¿sí? Lo mismo pasa a la inversa, ¿sí? Cuando es el pulmón el que está fallando, es el riñón el que va a compensar, ¿sí? En el caso de que tengamos una acidosis, ¿sí? El pulmón va a responder con una hiperventilación, es decir, si nosotros tenemos una acidosis, ¿sí? Quiere decir que tenemos mucho ácido en nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces necesitamos disminuir esa cantidad de dióxido de carbono, ¿sí? ¿Cuál es la forma que tiene el pulmón, ¿sí? De empezar a sacar ese ácido, bueno, hiperventilando, es decir, aumentando la frecuencia, ¿sí? Respiratoria y haciendo las expiraciones mucho más profundas, ¿sí? Necesitamos sacar ese ácido, ¿sí? En el caso del riñón, ¿sí? Si nosotros estamos con una acidosis, va a excretar hidrogeniones, es decir, nuestro ácido metabólico, y se va a encargar de reabsorber más bicarbonato, más base, ¿sí? Para poder hacer frente a esa acidosis, ¿sí? Contrariamente, si nosotros tenemos alcalosis, ¿sí? En el caso de lo que tiene que ver a nivel pulmonar, ¿sí? El pulmón lo que va a hacer es retener, ¿sí? El ácido, es decir, va a disminuir las inspiraciones, la frecuencia respiratoria, porque nosotros estamos en una situación de alcalosis, necesitamos acumular ácido, ¿sí? Justamente para hacerle frente a ese ambiente de alcalosis, ¿sí? A esa base en exceso que estamos teniendo. Y en el caso de la actuación renal frente a la alcalosis, ¿sí? Vamos justamente a tener una disminución de la reabsorción de bicarbonato, es decir, el riñón lo que va a hacer es, va a aumentar la excreción de bicarbonato, ¿sí? Mientras que va a buscar retener hidrogeniones, ¿sí? Bueno, moléculas reguladas en el caso del pulmón, ¿sí? El dióxido de carbono, y en el caso del riñón, hidrogeniones y bicarbonato, ¿sí? Resultado observable, cambio en la presión de dióxido de carbono, en la presión parcial de dióxido de carbono, ¿sí? En el caso del riñón, cambio en la concentración del bicarbonato plasmático, ¿sí? Bueno, eficiencia a largo plazo, la de mayor, la que va a tener, digamos, va a lograr una compensación sostenida y crónica va a ser el riñón, aunque sea, aunque tenga un inicio más lento, pero es más prolongado en el tiempo, ¿sí? Y en el caso del pulmón, si bien es más rápida que la del riñón, ¿sí? Pero es una compensación temporal o aguda, ¿sí? Es como para solucionar el problema hasta que el riñón esté en condiciones de tomar la posta, ¿sí? Y terminar de hacerse cargo de la situación, ¿sí? El tipo de ácido regulado en el caso del pulmón van a ser los ácidos volátiles, como hablábamos recién, del dióxido de carbono, ¿sí? Y en el caso de el riñón vamos a tener ácidos no volátiles, como por ejemplo el ácido láctico, el ácido fosfórico, el sulfúrico, ¿sí? Por ejemplo, el ácido láctico en una orden, cuando ustedes, si tienen que el día de mañana, cuando ya sean técnicos y estén trabajando, ¿sí? Generalmente en un estado ácido-base, ¿sí? Se suele pedir, ¿sí? Muchas veces ácido láctico, ¿sí? Bueno, entonces, después de haber visto todo esto, ¿sí? Vamos a ir casito por casito, ¿sí? Vamos a ver, primer caso de acidosis metabólica, ¿sí? Es decir, entonces, en la acidosis metabólica, ¿sí? Nosotros tenemos que tener en claro, para poder entender esto, ¿sí? ¿Cuál es el trastorno primario? ¿Cuál es el órgano que está afectado? ¿Sí? ¿Y cuál va a ser la compensación? ¿Sí? Si nosotros tenemos una acidosis metabólica, el trastorno primario va a ser, o sea, vamos a tener una disminución del pH, es decir, el pH sanguíneo va a estar ácido, ¿sí? Porque estamos hablando de una acidosis. Y a nivel metabólico, ¿qué quiere significar? Y puede ser que sea el riñón, ¿sí? El que no esté siendo capaz de poder
regular correctamente el pH. Entonces, si nosotros lo razonamos y lo pensamos de esa manera, va a ser mucho más fácil después poder entender, ¿sí?, la respuesta compensatoria. ¿Por qué se da una respuesta compensatoria y no otra? ¿Sí? Entonces, vamos a ver un caso que es una de las cosas más comunes que se pueden encontrar en cualquier lugar donde ustedes estén trabajando, ya sea que estén trabajando con pacientes en calidad de pacientes externos o pacientes que están en una guardia o pacientes que están internados, ¿sí? Bueno, la diabetes no controlada, ¿sí? Entonces, la diabetes, básicamente, bueno, es una enfermedad que es una de las más prevalentes a nivel mundial. Muy brevemente, la fisiopatología se caracteriza por un déficit, ¿sí?, de la producción de hormona insulina o bien por una resistencia progresiva que van a ir presentando las células del páncreas a la acción de esta hormona, ¿sí? Es decir, tenemos dos mecanismos principales por los cuales se puede producir la diabetes y esa es la diferencia entre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, ¿sí? Ya lo van a ver más adelante. Pero bueno, lo más importante es que ustedes tienen que entender que en ambos casos, ¿sí?, lo que se está encontrando impedida la entrada de la glucosa a las células, ¿sí? Ya sea que se trate por un déficit de la producción de hormona insulina o por una resistencia progresiva que presenten las células del páncreas a la acción de la insulina, ¿sí?, la glucosa no va a estar pudiendo entrar a las células, ¿sí? Esto provoca, ¿sí?, que progresivamente empiece a haber un aumento de los niveles de sangre de la insulina, ¿sí?, conocida como, de la insulina, perdón, de la glucosa, conocida como hiperglucemia, ¿sí? Porque justamente la insulina es la que es la hormona encargada de mediar, ¿sí?, el ingreso, ¿sí?, de la glucosa a las células para que las células puedan utilizarla como combustible, ¿sí?, para llevar a cabo todas sus funciones celulares, ¿sí? El problema acá radica es que como la insulina no está funcionando bien, no está pudiendo de alguna manera cumplir con su propósito, con su objetivo, ¿sí?, con su función, ¿sí?, lo que va a pasar es que justamente la glucosa, en lugar de entrar a las células y de esa manera regular sus niveles en el sistema sanguíneo, va a empezar a aumentar, ¿sí? Entonces, de esta manera no va a haber una biodisponibilidad de la molécula de glucosa para la actividad celular, ¿sí? Porque toda la glucosa que las células necesitan tener en su interior va a estar, digamos, repartida en lo que es la sangre, básicamente. Va a estar en el medio extracelular en lugar del medio intracelular, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pese a esto, el organismo tiene que seguir funcionando, ¿sí? Entonces, si el organismo ve que no puede disponer justamente de la glucosa, porque la glucosa no está entrando a las células, va a empezar a recurrir a otras reservas metabólicas, ¿sí?, que no son las ideales, pero bueno, en ese momento el cuerpo no tiene otra chance, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esas reservas? ¿Sí? Bueno, justamente las reservas lipídicas, ¿sí? Entonces, el cuerpo, si no puede disponer de la glucosa para la actividad celular, va a movilizar reservas lipídicas, ¿sí? Y los productos finales de la metabolización de las reservas lipídicas para poder generar energía, ¿sí?, son las cetonas. Y las cetonas no son otra cosa que ácidos orgánicos, ¿sí?, que liberan protones a la sangre, ¿sí? O sea, cuando se disuelven en el medio acuoso de la sangre, ¿sí?, que van a liberar hidrogeniones, acidificando el pH de la sangre, ¿sí? Fíjense cómo todo tiene una explicación, ¿sí?, en todas las patologías, ¿sí? Entonces, fíjense, comprendiendo, vamos a tratar de comprender mejor lo que está pasando en la diabetes no controlada, ¿sí? Estos ácidos grasos van a ser movilizados por el cuerpo, ¿sí?, debido a que justamente el organismo no puede disponer de la glucosa, ¿sí?, básicamente porque la insulina no está funcionando bien, ¿sí?, ya sea por un motivo o por el otro que hablamos recién, ¿sí? Entonces, se va a producir un proceso de beta oxidación de los ácidos grasos, generando estos cuerpos cetónicos que son ácidos orgánicos, ¿sí?, que cuando se disuelven en la sangre van a liberar hidrogeniones, ¿sí? De esta manera,
este aumento de estos hidrogeniones van a acidificar el medio extracelular, es decir, la sangre, disminuyendo el pH, ¿sí? Y esto es sumamente peligroso para cualquier ser vivo, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que nosotros como técnicos al pasar una muestra, ¿sí? En una jeringa heparinizada para ácido base, qué es lo que nos vamos a encontrar? Bueno, o qué nosotros esperaríamos encontrar, ¿sí? Bueno, que el pH va a estar bajo, va a ser menor a 7,35. Ahí vamos a estar hablando de una acidemia, ¿sí? ¿Cuál es la causa? La acumulación de estos ácidos por estos cuerpos cetónicos que hablábamos recién. Bueno, ¿qué va a pasar ahora con el bicarbonato? ¿Sí? El bicarbonato va a estar bajo. ¿Por qué? Porque el bicarbonato lo primero que va a intentar es lograr, de alguna manera, neutralizar esta acumulación de ácidos, ¿sí? De protones, ¿sí? Entonces, el bicarbonato que nosotros, o que en este caso el paciente tiene como reserva, ¿sí? Va a intentar neutralizar estos ácidos, estos hidrogeniones producto de estos cuerpos cetónicos, pero se va a ir consumiendo, ¿sí? En la medida que se intente taponar. Entonces, vamos a tener un pH bajo con un bicarbonato bajo, ¿sí? Entonces vamos a tener la compensación respiratoria, ¿sí? En este caso, acuérdense que todo lo que es metabólico es porque el riñón está fallando, entonces es el pulmón el que va a salir a colaborar para poder compensar esta situación que está pasando, ¿sí? Entonces, nuestra compensación es la compensación respiratoria, ¿sí? En este caso, ¿sí? Lo que vamos a intentar hacer es justamente hiperventilar, ¿sí? Justamente, ¿sí? La idea es disminuir el ácido. ¿Sí? O la concentración de hidrogeniones que están acidificando nuestro medio, ¿sí? Entonces, acá les puse mecanismo compensatorio pulmonar, ¿sí? Mediante el aumento de la frecuencia respiratoria para eliminar el dióxido de carbono y de esta manera aumentar el pH, ¿sí? Tiempo de acción rápido, cuestión de minutos, con el objetivo de corregir parcialmente la acidosis. Bueno, muy bien. Ese sería el caso de acidosis metabólica. Vamos a ver ahora qué pasa cuando nosotros tenemos, que también suele ser muy frecuente, ¿sí? El caso de una alcalosis metabólica. Un ejemplo común y típico son los vómitos persistentes, ¿sí? Bueno, veamos qué pasa cuando está todo en orden, ¿sí? O sea, en condiciones fisiológicas, nuestro estómago produce ácido clorhídrico, ¿sí? Y en contraposición, las células parietales del lumen estomacal también producen y vuelcan bicarbonato hacia la sangre. Fíjense como que en la medida que se produce un ácido, también se produce una base que va a buscar neutralizar ese ácido y viceversa. Bueno, ¿qué pasa cuando ocurre el vómito? O sea, cuando nosotros vomitamos y tenemos vómitos persistentes, el equilibrio se va a interrumpir. ¿Por qué? Porque nosotros estamos expulsando hacia afuera, ¿sí? Hacia el exterior, vómito. Y el vómito que es ácido, básicamente. Entonces vamos a tener una pérdida profusa y marcada de ácido clorhídrico, bien digo, ¿sí? A través del vómito, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a tener, ¿sí? Un exceso de bicarbonato, ¿sí? No porque yo adicione bicarbonato, sino porque yo estoy perdiendo ácidos a través del vómito, ¿sí? Entonces, mi nivel de ácidos va a bajar y mi nivel de bicarbonato va a subir. Entonces voy a tener un exceso de base, ¿sí? Un exceso de sustancia alcalina, lo que va a alcalinizar mi pH, mi pH extracelular, ¿sí? Por eso hablo de una alcalosis metabólica. Bueno, entonces, vómitos, vamos a perder ácido. Eso significa que con el ácido yo pierdo hidrogeniones que están presentes en lo que es el plasma, los saco para afuera, los hidrogeniones, ¿sí? Eso significa que yo tengo un aumento del bicarbonato, aumenta mi pH, obteniendo una alcalosis. Bueno, fíjense, ¿cómo va a ser la gasometría esperada? En el caso de que yo, por ejemplo, tenga un paciente que está con vómitos persistentes y por ende está con una alcalosis metabólica. Bueno, el pH va a estar
aumentado, ¿sí? Probablemente sea mayor a 7,45, ¿sí? El motivo, pérdida de hidrogeniones a través del ácido por el vómito, ¿sí? ¿Qué voy a tener también elevado? El bicarbonato, ¿sí? Acuérdense que esto no es porque yo esté agregando bicarbonato, sino por este desfasaje que yo estoy teniendo entre el ácido que lo estoy sacando para afuera, ¿sí? Entonces, el motivo de este bicarbonato elevado es que justamente, ¿sí? Voy a tener el cuerpo va a hacer un menor consumo del bicarbonato porque yo a su vez tengo menos ácido circulante, ¿sí? Acá les dejo también una ecuación general, ¿sí? De lo que pasa, ¿sí? Al aumentar el bicarbonato disminuye mi ácido, por ende aumenta mi pH. Y esto es alcalosis metabólica. Bueno, entonces, en cuanto a lo que sería el mecanismo compensatorio, va a ser pulmonar, ¿sí? Acuérdense que disminuye, en este caso, la frecuencia respiratoria para lograr retener dióxido de carbono, ¿sí? Para que, a su vez, se transforme en ácido carbónico y libere, ¿sí? Protones hidrógeno con el objetivo de disminuir el pH, de volver otra vez a retornar un poquito la acidez, ¿sí? Tiempo de acción, como siempre, el pulmón es rápido, ¿sí? Va de minutos a horas, con el objetivo de compensar este pH excesivamente, de tipo, em, de alcalosis, ¿no? Bueno, muy bien. Ahora vamos a entrar, ¿sí? Al terreno de los pulmones, ¿sí? Ya vimos dos casos en donde están relacionados lo que tiene que ver con con la parte metabólica, con el riñón. Ahora vamos a ver qué pasa, por ejemplo, en el caso de la acidosis respiratoria, ¿sí? En el caso de la acidosis respiratoria, lo que va a pasar es que justamente, ¿sí? Estamos teniendo que un problema en los pulmones no están pudiendo regular, o sea, no están pudiendo, digamos, actuar como buffers, ¿sí? Entonces, acá lo que está pasando para yo tener una acidosis quiere decir que yo estoy teniendo mucho ácido, ¿sí? Y poco buffer, ¿sí? Poca solución, digamos, sustancia alcalina, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, la acidosis respiratoria es una alteración del equilibrio ácido-base, ¿sí? Debido principalmente a patologías que cursan provocando una hipoventilación alveolar, ¿sí? Es decir, son pacientes que no pueden ventilar correctamente, ¿sí? O sea, que no tienen un 100% de ventilación, ¿sí? El intercambio que se da a nivel de los alvéolos, ¿sí? Eh, entre lo que sería dióxido de carbono y oxígeno no se da correctamente, ¿sí? ¿Cuáles son enfermedades que cursan, por ejemplo, con hipoventilación y que pueden llegar a terminar en una acidosis respiratoria? Bueno, los pacientes con EPOC, los pacientes con asma, los pacientes con miastenia gravis o con síndrome de Guillain-Barré, en donde hay un compromiso, por ejemplo, de el correcto funcionamiento y la correcta contracción muscular de los músculos respiratorios, como por ejemplo el diafragma, ¿sí? O, por ejemplo, otras causas como intoxicación por sedantes, que hace que justamente la persona que está intoxicada, ¿sí? Eh, disminuya su frecuencia respiratoria, ¿sí? A expensas también de que disminuye su frecuencia cardíaca, ¿sí? Entonces, básicamente, la hipoventilación alveolar causa que la eliminación de dióxido de carbono por parte del sistema respiratorio de este intercambio que se da entre el alveolo y el capilar, ¿sí? Sea menor que la producción de dióxido de carbono en los tejidos, ¿sí? Haciendo que la concentración de dióxido de carbono aumente, ¿sí? Entonces, acá el problema principal es que no se está pudiendo llevar a cabo el intercambio gaseoso que se da a nivel del capilar y del alveolo, ¿sí? Es decir, el dióxido de carbono que tendría que pasar del alveolo al capilar para luego ser eliminado, ¿sí? No se está dando justamente esa eliminación de manera correcta, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Se empieza a acumular ácido, ¿sí? Y el pH empieza a descender. Entonces,
El aumento de la cantidad de dióxido de carbono, ¿sí? O lo mejor dicho, la presión parcial de dióxido de carbono, denominado hipercapnia, ¿sí? Provocada justamente por la hipoventilación alveolar, disminuye la relación bicarbonato-dióxido de carbono, disminuyendo así el pH, ¿sí? Entonces, fíjense acá, se los dejo resumido en una ecuación, ¿sí? La hipoventilación provoca, ¿sí?, el aumento del dióxido de carbono, lo que provoca un aumento de hidrogeniones, de la concentración de hidrogeniones, provocando acidosis respiratoria, ¿sí? Bueno, entonces, ¿sí? Acá también les dejo, ¿sí? Para que después lo puedan leer bien, pero es más o menos lo que les vengo explicando. ¿Sí? Acá tenemos el resultado gasométrico típico de lo que nosotros esperaríamos encontrar en un paciente con hipoventilación y con acidosis respiratoria, pH bajo, ¿sí? Y el motivo es un aumento de la presión parcial de dióxido de carbono, ¿sí? Justamente por este intercambio gaseoso que no se puede llegar a producir, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser el mecanismo compensatorio? Bueno, si ya nosotros vemos algo respiratorio, ya sabemos que la compensación va a ser renal, ¿sí? Porque el que está afectado es el pulmón, ¿sí? Si es acidosis, básicamente, ¿qué es lo que va a hacer el riñón? Y el riñón va a intentar compensar ese exceso de ácido. ¿De qué manera? Produciendo justamente bicarbonato, ¿sí? Acuérdense que el riñón, ¿sí?, regula, ¿sí?, la acidosis o la alcalosis tratando de, mediante lo que es lo que tiene que ver con la excreción o la reabsorción de bicarbonato, ¿sí? Y la excreción de hidrogeniones justamente con el objetivo de neutralizar el exceso de ácidos, ¿sí? En este caso, entonces, el riñón lo que hace es aumentar la reabsorción de bicarbonato a través de sus túbulos colectores, ¿sí? Y lo que va a hacer es aumentar, es decir, mandar hacia la orina, ¿sí?, hidrogeniones. O sea, va a sacar del cuerpo hidrogeniones a través de la orina, va a excretar hidrogeniones y se va a quedar, va a retener bicarbonato, ¿sí? Justamente para compensar esta acidosis, ¿sí? Bueno, como dijimos, el tiempo de acción en el riñón es lento, pero a largo plazo sigue siendo la mejor opción, ¿sí? Normalmente comienza en algunas horas y se completa en 2 a 5 días con el objetivo de normalizar el pH lo más posible. Muy bien, vamos a pasar ahora al cuarto caso y el último que tiene que ver con alcalosis respiratoria, ¿sí? Que es todo lo contrario a la acidosis respiratoria. Entonces, razonémoslo. Si estamos ante la alcalosis respiratoria, ¿cómo vamos a tener el pH? Alto, ¿sí? Porque estamos hablando de una alcalosis, ¿sí? Entonces, el pH va a estar alto, va a ser mayor a 7,45, eso seguro. Ahora, si estamos con algo respiratorio, el problema va a ser el pulmón. ¿Quién va a venir a salvar la situación? La compensación va a ser renal, ¿sí? Muy bien, vamos a ver acá un poquito. ¿Qué ejemplos podemos tener en el caso de tener una hiperventilación? ¿Sí? Que es el caso más frecuente que nos puede llevar a encontrarnos con una alcalosis respiratoria. Bueno, la alcalosis respiratoria, perdón, ¿sí?, está producida por condiciones que aumentan el volumen minuto de lo que es el oxígeno, ¿sí? O sea, la ventilación por minuto, ¿sí? Ejemplos más clásicos es los ataques de pánico, ¿sí?, en donde la persona tiene un nivel de ansiedad muy alto y empieza a respirar, ¿sí?, mucho más seguido de lo que en condiciones normales lo haría, ¿sí? Entonces, eso hace que la persona lo que va a hacer es exhalar mucho más rápido y va a sacar mucho ácido mucho más rápido de lo que en condiciones normales haría, ¿sí? O también vamos a poder nombrar, entre otras causas, la intoxicación por salicilatos, que es la aspirina, ¿sí? También produce un cuadro bastante parecido, ¿sí? Entonces, la hiperventilación, sí, es clínicamente observable a través de signos tales como respiraciones más rápidas y profundas, ¿sí? En este caso van a ser exhalaciones más rápidas, ¿sí?
Y esto conduce a a una eliminación excesiva de dióxido de carbono del organismo, es decir, estamos sacando más ácido, ¿sí? Más protones, hidrógenos a través de la respiración, mucho más rápido de lo que en realidad se debería, ¿sí? Entonces, estamos teniendo un exceso de eliminación de ácido que produce un aumento del pH del organismo, resultando en una alcalosis, ¿sí? Fíjense cómo todo se va concatenando y todo se puede razonar, ¿sí? O sea, todo tiene un porqué de lo que nosotros veamos. En el resultado del paciente todo tiene una explicación, ¿sí? Entonces, fíjense que a nivel de la hiperventilación se elimina más dióxido de carbono, ¿sí? Al eliminar más dióxido de carbono vamos a tener menos dióxido de carbono disponible para la formación de ácido carbónico, ¿sí? Lo que va a predisponer a tener una menor cantidad o una menor concentración de hidrogeniones, ¿sí? Resultando en una alcalosis que va a subir el pH, ¿sí? Bueno, y como hablábamos recién, el mecanismo compensatorio va a ser renal, ¿sí? ¿Cuáles son las formas que tiene el riñón de compensar este cambio? Elimina bicarbonato, ¿sí? Para ayudar a bajar el pH de nuevo, aunque sea un poquitito, ¿sí? Acuérdense que el riñón, ¿sí? Trabaja compensando, o sea, compensando este desequilibrio, ¿sí? Regulando bicarbonato y los hidrogeniones. Bueno, acá les dejo, ¿sí? Para que lo lean después, ¿sí? ¿Qué pasa con el pH? ¿Sí? Con la presión parcial de dióxido de carbono, en lo que es la alcalosis respiratoria, y cómo está el bicarbonato, ¿sí? En este caso. Acá les puse un cuadrito que me pareció bastante completo como para que ustedes puedan entender bien qué es lo que está pasando en cada trastorno, cómo es el pH, cómo va a estar el bicarbonato, cómo va a estar la presión de dióxido de carbono y una descripción del mecanismo de compensación, ¿sí? Fíjense que en la acidosis metabólica mi pH va a ser inferior a 7,35, el bicarbonato va a estar bajo, ¿sí? Y la presión de dióxido de carbono también va a estar bajo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar acá? ¿Sí? Esto que está acá, ¿sí? Lo que es el dióxido de carbono, perdón, el bicarbonato, ¿sí? Va a estar bajo, ¿sí? A expensas, ¿sí? De poder equilibrar, ¿sí? El ácido, ¿sí? Entonces, fíjense que mi mecanismo de compensación, ¿sí? Es un aumento de la frecuencia respiratoria, hiperventilación, ¿sí? Para aumentar la eliminación de dióxido de carbono, ¿sí? Con la alcalosis metabólica vamos a tener una disminución de la frecuencia respiratoria, hipoventilación para disminuir la eliminación que estamos teniendo de dióxido de carbono. Con la acidosis respiratoria, ¿sí? Esto se va a dar por una compensación por parte de los riñones, ¿sí? Y la alcalosis respiratoria también se va a dar una compensación por parte de los riñones. Bueno, acá les dejo entonces también otro cuadrito que por ahí no está tan desarrollado como acá, como en el anterior, ¿sí? Esto es como para que tengan un cuadrito cuando ya terminaron de estudiar y lo tienen mucho más claro, puedan de alguna manera, este, puedan, digamos, eh, estudiarlo en función del cambio primario y el cambio secundario. Cuando hablamos de cambio primario es el trastorno, ¿sí? Es decir, qué es lo que está pasando, qué es lo que motiva la acidosis metabólica. Y el cambio secundario va a ser la corrección, ¿sí? Que va a ser el cuerpo frente a cada uno de estos cambios, ¿sí? Bueno, acá les dejo la bibliografía, ¿sí? Son varios, hay algunos que son papers que están muy interesantes, ¿sí? Si les interesa, yo les dejo el link. Acuérdense que con respecto a lo que es bibliografía, ¿sí? Cada presentación que yo preparo tiene su bibliografía específica, ¿sí? Y yo les comparto esa bibliografía para que ustedes puedan ir y leer si les interesa, para que puedan consultar, ¿sí? Entonces, porque hay por ahí algunos que me han consultado de dónde pueden leer, dónde pueden consultar. Bueno, en lo que es la bibliografía que yo utilizo para lo que tienen que ver con las clases, pueden consultar ahí. ¿Sí? Eh, y pueden, digamos, leer más.
incluso si les interesa poner más información en sus resúmenes y demás, ¿sí? Entonces, cada presentación tiene su bibliografía, pueden consultar de ahí, ¿sí? Bueno, chicos, muy bien. Bueno, entonces, esta es la clase que corresponde al día de hoy, ¿sí? Con esta presentación y la anterior del viernes cerramos estado vacío base. Seguramente em, entre hoy y mañana, ¿sí? Ya les voy a subir la guía de estudio correspondiente a este tema, ¿sí? Y la semana que viene, el día viernes, les voy a estar subiendo, ¿sí? Lo que es la presentación de reacciones redox con las respectivas guías, con la respectiva guía de estudio. Y la clase que viene ya damos, bueno, por cerrados todos los temas, ¿sí? Obviamente que ustedes ya pueden ir empezando a estudiar para el examen final, ¿sí? Y obviamente que cualquier duda o consulta que tengan me pueden mandar mail o me pueden contactar a través del campus, ¿sí? Bueno, chicos, les mando un saludo grande y bueno, el viernes que viene ya les subo la clase, la clase, digamos, de Redoc, que sería la última que vamos a tener, ¿sí? Mientras tanto, empiecen a estudiar para el final y estudien todo, ¿sí? Porque voy a tomar absolutamente todo, desde la primera diapo hasta la última de Redox, ¿sí?